El año astrológico del año 2026 supone el cierre de un ciclo a nivel cósmico y la apertura de las puertas a nuevos reinos y de nuevas formas de percibir y de ser. Hay una extinción, un agotamiento de viejas estructuras políticas, económicas y sociales a nivel mundial y de roles, máscaras y sentires a nivel personal. Este agotamiento que se viene dando desde hace ya un par de años nos ha conducido a una crisis. La crisis entendida etimológicamente como el acto de separar una cosa de otra, de enjuiciar, de discernir los elementos y componentes que hacen parte de una totalidad. En ese sentido, la crisis comienza cuando las formas convencionales que veníamos aplicando para percibir el entorno que nos rodea y definir unas formas de ser dentro de estas nos resultan insuficientes, defectuosas, carentes de significado a nivel subjetivo. ¿En qué consiste esta crisis y estos nuevos cambios? ¿Qué nos trae la luna nueva en Capricornio para empezar a asumir estos cambios en este nuevo año 2026? Esto se los explicaré a continuación. Bienvenidos y bienvenidas a Ars Anima Astrología, donde hablamos acerca de astrología y mitología. Muy bien, en esta ocasión hablaremos acerca de la luna nueva en Capricornio, nuestra primera luna nueva del año 2026, un elemento que debe ser también importante. Este año es un año sin precedentes que nos dará la oportunidad de dejar morir la noción que tenemos de nosotros mismos, aquellas partes de nuestra personalidad que se encuentran desgastadas y que ya no tienen cabida en nuestras vidas. En el caso de esta luna nueva y de los días restantes del primer mes del año, tenemos dos movimientos astrológicos importantes. El primero podríamos llamarlo el desfile de planetas transpersonales que van transitando por los últimos grados de Capricornio hacia los primeros de Acuario. En términos técnicos podríamos decir que se trata de el stellium compuesto por la Luna, el Sol, Mercurio, Marte y Venus, que hacen esta transición. El segundo evento hace referencia al ingreso nada más y nada menos de Neptuno en Aries, que tendrá lugar el día 26 de enero, una semana, 8 días después de nuestra luna nueva. Muy bien, a continuación me enfocaré en estos dos eventos para dar el panorama general de la apertura que nos trae este nuevo año. Bueno, muy bien. Creo que es de suma importancia para empezar a hablar de el tránsito de estos planetas personales por los últimos grados de Capricornio hacia Acuario. Es necesario precisar, para quienes quizás apenas están empezando a familiarizarse con la astrología, que cuando hablamos de planetas personales nos referimos a las luminarias, que son la Luna y el Sol, así como a los tres planetas que desde el punto de vista de la Tierra se mueven con mayor rapidez entre el cielo fijo, que dibuja lo que conocemos como constelaciones, y que en astrología interpretamos a partir de diferentes mitologías como, y los llamamos, signos zodiacales. Estos planetas, como lo dije con anterioridad, son Mercurio, Marte y Venus. Debido a su movimiento rápido en la representación de la carta natal, estos cambian en cuestión de horas o días. Es decir, cada grado por el que se van moviendo de cada signo zodiacal puede cambiar en horas o días. Digamos que aproximadamente estos planetas pueden avanzar de 1 a 2 grados por hora, lo que hace que en 15 o 30 horas ya estén recorriendo un signo zodiacal. Recordemos que en el mapa natal cada signo contiene, mide 30 grados, ¿no? Esto es una explicación, digamos, muy burda y general acerca de la cuestión, pero nos sirve como síntesis para que nos vayamos familiarizando con algunos términos y elementos básicos de la astrología, para quienes no lo están aún muy familiarizados. Muy bien. Por esta misma razón, las características de estos planetas hacen que sean unas huellas únicas y diferenciales de una carta a otra, incluso entre personas que nacieron el mismo día, ¿no? Es decir, claro, si yo nací, del 13 de enero, que es el día que estoy grabando esto, a la 1:10 de la tarde, que es la hora de este momento, digamos, voy a tener, no sé, me lo voy a inventar porque, no sé, Venus en el grado 28, creo, de Capricornio. Pero si nazco, digamos, mañana, si hay otra persona que nace mañana, pues él va a tener esas configuraciones de Venus en el grado 28, de Marte creo que en el grado 26 de Capricornio, etc. Él va a tenerlos en otros grados, ¿no? Más adelante, digamos,
muy probablemente ya finalizando el grado 29, 30 de Capricornio, el grado 0 de Acuario, etc. Porque son planetas que se mueven con mucha rapidez. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, los planetas sociales, que vendrían a ser Júpiter y Saturno, y los transpersonales, que son los que ya hemos hablado, como los que construyen este gran triángulo o esta gran cola de la cometa transpersonal, que vienen a ser Urano, Neptuno y Plutón, que estos planetas pueden demorarse años en recorrer un solo signo zodiacal. Por ejemplo, Saturno se demora aproximadamente unos 3 años en recorrer un solo signo. Entonces es así que los planetas personales son aquellos planetas que le dan una estructura al individuo, o son aquellos que dan forma a su estructura del carácter, mientras que los otros se tratan más bien de planetas generacionales, que marcan una generación. Entonces, podríamos decirlo de otra manera y podríamos decir que los planetas personales le dan la estructura del carácter o ego, y es lo que nos permite desenvolvernos en un mundo social con otros seres humanos, ¿no? Si tenemos una estructura del carácter débil o poco balanceada, es probable que nos cueste más y suframos más el entablar relaciones con otros en sociedad y en vincularnos con nosotros mismos, que son los dos elementos a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, digamos que esto hace parte de ese proceso que vamos corrigiendo, por ejemplo, cuando vamos a una psicoterapia, sea de la escuela psicológica que sea. Hago esta acotación porque existe un discurso, digamos, de el New Age y demás corrientes espirituales bastante popularizado, que concibe al ego, a la estructura del carácter, como una suerte de enemigo que debe eliminarse para alcanzar la plenitud espiritual, la iluminación y demás terminologías, sea cual fuera la noción o interpretación que podamos dar a ese tipo de términos. No me quiero meter en eso aquí, y aquí no estoy diciendo de manera peyorativa que esto sea malo, sino que hay un elemento que se debe tener en cuenta, y es que el ego es el medio que nos permite estar de una manera plena en el mundo. De lo contrario, podríamos entrar en psicosis, ¿no? Porque no reconocemos la diferencia entre lo que está fuera de mí y lo que está dentro de mí. En dónde termina mi ser y en dónde empieza el ser del otro, ¿no? Que es el problema justamente del psicótico. Claro, también podríamos tener otra serie de problemas cuando tenemos ciertas eh, desórdenes dentro de esa estructura egoica, como puede ser la depresión, la ansiedad, patologías o psicopatologías que están, digamos, llenas a reventar nuestra sociedad, ¿no? Somos personas sumamente enfermas y somos una sociedad enferma. La cuestión es cómo vamos, digamos, avanzando a nivel individual y nos vamos responsabilizando de nuestros propios procesos individuales, ¿no? Bueno, dejando de lado esta breve síntesis sobre el tema de los planetas, la clasificación de los mismos, me gustaría que pasáramos a la interpretación del evento astrológico en cuestión, lo que nos concierne aquí. Y aquí debemos partir del hecho que estos planetas personales están pasando por los últimos grados de Capricornio para entrar en conjunción en los primeros grados de Acuario, con nada más y nada menos que Plutón. Recordemos, Plutón está en el grado 3, si no me falla la memoria en este momento, de Acuario. Este planeta es como el maestro de las marionetas. Es una figura que podríamos darle, ¿no? El señor de los señores, aquel que mueve desde las regiones más distantes de la luz solar los hilos de nuestras vidas, ¿no? Yo diría que Plutón es el señor que está más allá de la vida, pero que la engendra. O bueno, no la engendra, pero es aquel que está más allá y la limita, o le da los lineamientos para que ésta se vaya encaminando por un lado o por el otro. Es quien otorga bondades y riquezas a la conciencia, pero también quien las termina. También podríamos decir que es la parca, es el final de todos los eones porque reside más allá de toda existencia conocida y desconocida, y a su vez es la existencia misma, o es la pulsión de vida. Es el misterio de lo que reside más allá de la muerte y es el portal que nos introduce a la misma. Es el guardián de los misterios porque es en sí mismo un misterio. Podríamos decir en resumen que no hay nada que entender sobre Plutón, porque reside más allá de toda comprensión humana. Mm, Bueno,
Sin embargo, en cuanto a lo que nos compete en este video, digamos, esta es como una interpretación que yo hago a nivel esotérico eh, de Plutón. Mm, Pero aquí también debemos rescatar que Plutón es un planeta transpersonal. Vuelvo y lo repito, ¿no? Si nos vamos a la astronomía, es el planeta, bueno, ya el planetoide, ahora lo degradaron a planetoide, más alejado del Sol. Si pasamos esta información al lenguaje astrológico, nos damos cuenta que el Sol, bueno, representa la conciencia y que Plutón resulta inaccesible a la conciencia, es decir, ese calor solar de esa gran estrella no llega hasta Plutón. Plutón está demasiado lejos del Sol. Por eso me gusta llamarlo el maestro de marionetas. Es aquel que mueve los finos e invisibles hilos cósmicos y le hace creer a nuestros egos que son ellos quienes han decidido hacer una u otra cosa. El poder egoico no es más que la ilusión del poder. En realidad es Plutón quien entrega y quita dicho poder a su antojo. Esto resulta sumamente perturbador para nuestro ego, incómodo de aceptar, porque el ego siempre va a anhelar el control, siempre va a querer tener el control de su propio mundo, incluso de los demás en muchos casos. Claro, todo esto se torna un poco más complejo si en la ecuación incluimos la magia y el ocultismo y aquella máxima, por ejemplo, de la magia ceremonial occidental planteada por Aleister Crowley que dice, haz tu voluntad, será la totalidad de la ley. Bueno, no obstante, creo que la voluntad en ese contexto no habla del ego, sino del ser o self, ese sustrato más profundo que trasciende la conciencia egoica. Pero bueno, en fin, no me interesa desviar el video hacia esa discusión, que por más interesante que parezca. Y bueno, en cuanto a lo que nos concierne aquí, en el año, digamos como recordando un poco, haciendo esta pequeña mirada hacia atrás, en el año 2024 Plutón dejó su último rastro en el signo de Capricornio, antes de pasar de manera definitiva a Acuario, es decir, dio su último coletazo, ¿no? Plutón, si no recuerdo, si mal no recuerdo, hacia finales de enero del 2024 entra a Acuario y luego vuelve, sí, entra a Acuario, no sale a Acuario y entra nuevamente a Capricornio y es creo que en noviembre que vuelve y entra de manera definitiva en Acuario. Quizás me está fallando la memoria, discúlpenme. Pero digamos para dicho año es que Plutón empieza a hacer este cierre de este ciclo, ¿no? Y es justo por ese lado, por esa parte de Capricornio, eh, por donde están pasando ahora los planetas personales, ¿no? Es decir, están recorriendo y están recogiendo el rastro que dejó Plutón en los últimos 4 grados de eh, Capricornio. Este evento lo podríamos interpretar como el final de algo, el cierre de un ciclo, la muerte de algo en nuestras vidas que ya no tiene cabida y que muy probablemente se nos reveló en este periodo de inicios del 2024 e incluso hace un año, ¿no? E inicios del 2025, que ya entra definitivamente Plutón en Acuario. Y en esta luna nueva, Plutón viene a vaciar, a arrancar de la estructura del carácter lo que sobra, a dar muerte a lo que ya lleva en agonía desde hace tiempo, desde ese tiempo atrás, quizás en algunas personas tiempo más, y que puede ser algo que quizás no hemos querido ver, porque volvemos si volvemos a la idea, a este carácter propio de Plutón en donde aparece como algo invisible a la conciencia, algo que la conciencia solar no es capaz de iluminar, no alcanza a iluminar. Entonces puede ser algo que nos cueste ver también, porque es doloroso. En términos concretos, esto puede verse reflejado en una relación amorosa o de amistad, por ejemplo, ¿no? No, es que mi matrimonio de no sé cuántos años estaba en crisis, entró en crisis justamente hace 2 años y ay, pues hemos estado mirando si realmente continuamos o no, pero pues ya definitivamente yo siento que no, ¿no? O puede ser que la crisis los lleve a una reconstrucción, a una nueva manera de relacionarse, a nuevos acuerdos, a nuevas dinámicas dentro de ese vínculo amoroso. También puede pasar lo mismo en amistades muy profundas, etc., ¿no? Círculos de amigos, espacios de pronto en donde se compartían unos intereses y que de pronto ya no se comparten, ¿no? Puede ser cualquier cosa. No, es que, yo qué sé,
personas con las que yo me relacionaba porque sentía una afinidad en términos, yo qué sé, políticos, gustos personales, y que ahora ya no lo veo, ¿no? De pronto era una persona que le gustaba mucho la fiesta y no sé qué, y mis amistades giraban en torno a eso, y ahora digo, oiga, ya siento que estoy cansado de esos espacios, quiero cambiar de espacios, pero tengo miedo de pronto que si entonces dejo de habitar esos lugares, esos espacios, pierda esas amistades, ¿no? Quizás lo que debe morir es esa forma de vincularse y debe nacer otra nueva forma de vincularse, ¿no? Lo mismo se podría hablar de una empresa, de un trabajo o el enfoque que le estamos dando a nuestra profesión, ¿no? Puede haber muchos elementos, muchas áreas de la vida. Pero bueno, en fin, en cualquier aspecto de la vida que sintamos que debe tener un cambio, digámoslo así, el cual está supeditado a la casa en que tenemos los últimos 5 grados de Capricornio. Por eso es importante que miren su carta natal y miren esa casa en donde ustedes dicen, ubican Capricornio y ahí dicen, ah, los últimos 5 grados están en esta casa, porque a veces tenemos el signo, pero el signo está partido entre dos casas, entonces mirar en ese último decanato, es decir, esos últimos 10 grados en dónde están, en qué signos, en qué casa están, perdón. Bueno, no lo planeo así este video, pero si desean que haga otro video analizando la luna nueva por casas, les pido lo dejen en los comentarios. Mm, Y acá, bueno, valdría la pena decir que Plutón siempre va a ser un planeta sumamente dicotómico, ¿no? Pasional. O estás 100% conmigo o te vas y no tienes ningún tipo de relación conmigo. Podríamos ponerlo en esos términos, ¿no? Y son los dos mismos caminos que nos va a plantear Plutón a raíz de una serie de situaciones que vamos a ver, quizás unos de una manera más objetiva que otros y otros de una manera un poco más subjetiva, como de esas impresiones, de esos sentimientos a nivel interior, ¿no? Y que podemos, digamos, resistirnos al cambio, porque el ego le duele y le incomoda y siempre va a ser así el tratar de renunciar, porque esa renuncia le recuerda que es finito y que la finitud implica que va a haber un momento de no existencia, de dejar de existir, ¿no? Entonces siempre va a haber una resistencia al cambio, pero nosotros decidimos, creo que ese es el sentido y el ejercicio de la astrología de estos videos, y es que uno busca es invitarlos a ser conscientes a cómo vivimos y afrontamos estos momentos. Claro, resistirse al cambio puede ser una manera instintiva, ¿cierto? De esa estructura del carácter de decir, uy, no, pero ¿cómo así que me va a tocar ahora, que me toca cambiar, que me toca hacer esto, que me toca llevar una nueva dinámica con mi pareja cuando llevo 15 años llevando la misma dinámica, ¿no? Pero es necesario que eso muera. Si nos resistimos de una u otra manera, igual vamos a sufrir más. Y quizás nos cueste más ese ciclo, el cerrar ese ciclo, porque de una otra manera la vida se va a encargar de cerrarlo. Entonces, si nos resistimos, puede que alarguemos la agonía unos meses o unos años más, quién sabe, ¿no? Pero en últimas nos va a doler más. Es más fácil tomar el segundo camino, que es el abrazar el cambio. Y decir, bueno, pues, sí, pues hay que, no sé cómo, digamos, claro, da miedo, nos confronta. El miedo es una emoción, digamos, atávica que nos recuerda a esos viejos instintos y que son necesarios porque es lo que nos ha permitido sobrevivir como especie. Mm, Creo que lo dañino es cuando nos quedamos ahí, nos dejamos invadir por el terror, bueno, el miedo convertido ya en algo más grande, como el terror, y nos quedamos petrificados y entonces al final, pues, digamos, perdemos la oportunidad o alargamos ese dolor y ese sufrimiento. Entonces aparecen estas dos opciones y es importante que veamos ese momento en donde la vida nos va a decir, es importante, o tomas esta decisión y cambias, o yo la tomo más adelante por ti y te llevo a rastras hasta donde me toque llevarte para que sueltes eso. Es así de sencillo. Bueno, para llevar a cabo este proceso, creo que lo más importante es hacernos la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿qué aspectos de mi vida siento que se han agotado y no pueden continuar más? Para responder a esta pregunta les propongo el siguiente ejercicio. Primero, van a necesitar un papel y un lápiz.
y un cojín. El papel y el lápiz son para escribir la pregunta y el cojín para sentarse o acostarse. Discúlpenme. Ahora, es importante que escriban la pregunta: ¿qué aspectos de mi vida siento que se han agotado y no pueden continuar más? ¿Mm? Repito otra vez la pregunta: ¿qué aspectos de mi vida siento que se han agotado y no pueden continuar más? Una vez han escrito la pregunta, deben buscar un cuarto en el que puedan estar en silencio y tener privacidad, que nadie los moleste. Ahora se sientan o se acuestan de acuerdo a su preferencia. Lo importante es que no se vayan a dormir. Esto es un ejercicio introspectivo. Cierren los ojos y respiren varias veces. Traten de concentrarse en la respiración, en cómo entra y sale el aire de sus pulmones y su nariz. Cuando consideren que ya están lo suficientemente concentrados, abran los ojos y observen nuevamente la pregunta. Léanla varias veces en voz alta o en su cabeza, como mejor se sientan. Luego empiecen a escribir lo primero que se les venga a la cabeza. La idea es que no le den espacio a la razón ni al pensamiento, sino que sea el inconsciente el que escribe, el que escupe, el que llega y dice esto es. Así podrán encontrar las respuestas más fidedignas y reales a esa pregunta. Si quieren, pueden dejar también en los comentarios cómo les va con este ejercicio, si se animan a hacerlo. Realmente los motivo a que lo hagan. Y bueno, aquí me gustaría hacer un paréntesis para recordarles que si les gusta el contenido de este canal, se suscriban y le den like al video. Es una forma de apoyar lo que hago, por lo que estaré siempre agradecido. Asimismo, no olviden que pueden pedir la consulta de su carta astral en el teléfono que aparece en pantalla o la dirección de mi página web y seguirnos en Instagram para otro tipo de contenidos. Bueno, ahora ya pasando a la entrada de Neptuno en Aries, la cual tendrá lugar el 26 de enero. Creo que, bueno, es importante recalcar, aunque ya lo dije, esta será 8 días después de nuestra luna nueva en Capricornio. Como lo hemos mencionado en otras ocasiones, la luna nueva representa un nuevo inicio, pero a su vez el fin de algo. Por eso los 3 días anteriores a la luna nueva tienen relación con la muerte, con el dejar ir, al igual que los primeros 3 días de la luna nueva. Es ese, podríamos llamarlo, es el punto del ciclo de las lunaciones que se caracteriza por su liminalidad. Es ese punto liminal, esa transición. Y bueno, los últimos vestigios de la cara visible de la luna se ocultan para dar paso a la nada, a la oscuridad. Son días para la introspección, para conectar con lo sutil, con el otro lado, para sembrar intenciones y proyectos que germinarán y florecerán más adelante, que podría ser muy probablemente en la luna llena, o si son procesos y ciclos más a largo plazo, más adelante en las lunas llenas que se necesite para desarrollar esas intenciones puestas, ¿no? Esa semilla que se plantó. Por otro lado, la energía que viene después de la luna nueva es la energía que empezará a impulsar, a levantar esas intenciones anteriormente mencionadas. De ahí la importancia de la entrada de Neptuno en Aries, que no es cualquier tránsito. Eso hay que también tenerlo muy en cuenta. Se trata del tránsito de un planeta transpersonal, de un signo a otro, que da inicio al triángulo o a la cola de la gran cometa transpersonal, como ya lo había mencionado anteriormente. Neptuno se quedará 14 años en Aries. Y bueno, aquí además es importante hacer esta acotación, es que Neptuno acaba de cerrar un ciclo de 12 etapas, ¿no? Es decir, está saliendo, está dejando Piscis, que es el último signo zodiacal de la rueda, para volver a empezar un nuevo ciclo. Esto es incluso más importante que cuando tenemos el tránsito de un planeta transpersonal como lo es Neptuno, simplemente de un signo a otro. Es digamos que se podría hablar que el tránsito de un planeta transpersonal por un signo es ya un ciclo. Pero cuando tenemos este cierre, en donde el planeta ya recorrió todos los signos zodiacales, tenemos también el cierre de un signo, de un ciclo más grande, o de un macrociclo, podríamos decirle, ¿no? Entonces vemos cómo hay una suerte de pequeños ciclos, como los de la lunación, que pueden ser un poco más sutiles, y otros ciclos mucho más grandes que cuando hablamos de los transpersonales, como les decía, pues claro, estamos hablando de unos movimientos a nivel, digamos, social, mundial, quizás a nivel sutil también,
que no terminamos tampoco de entender y nos resultan sumamente misteriosos, pero que incumbe a la totalidad de los seres vivos, incluso no solo a la humanidad, diría yo. Me parece antropocéntrico decir eso. Simplemente somos la especie que tiene cierto nivel de conciencia para captar las cosas e interpretarlas. Bueno, en la mayoría de casos. Y bueno, ahora sí, ya pasando a este tema de que Neptuno se quedará ahí en Aries 14 años, fíjense lo que dura un planeta transpersonal en un signo. Y bueno, esto anuncia el cambio imperante de cómo se concibe la espiritualidad. Se trata del inicio de una nueva espiritualidad y de nuevas formas de percibir y de expresar la realidad en una primera instancia. Esto es una síntesis, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, la última vez que Neptuno estuvo en Aries fue entre 1861 y 1875, ya va hace bastante tiempo, ¿no? En este periodo se desarrolló la fotografía, tuvo lugar el impresionismo y el modernismo en las artes y la arquitectura. Todos estos fueron nuevas formas de representar lo que ocurría en aquella época, porque los cambios materiales y el desarrollo industrial demandaban asimismo nuevos lenguajes y nuevas formas de concebir el mundo, ¿no? Estábamos en este auge del desarrollo industrial, etc., las grandes guerras por las soberanías y por la construcción de los estados-nación en Europa y bueno, en América Latina, ¿no? Podríamos decir que con el auge de las inteligencias artificiales, las artes hoy en día, especialmente los medios audiovisuales, son de cierta manera un reflejo de una demanda bastante similar, ¿no? Pero recordemos también que Neptuno es de cierta manera el registro genético, no solo de la historia evolutiva del género humano, sino también de toda la vida en el planeta, porque Neptuno representa el verdadero origen de todas las cosas. Si antes decíamos que Plutón es aquello que mora más allá de la creación y antecede la creación, Neptuno viene a ser el gran útero que contiene lo indiferencial, la creación en potencia. Y Neptuno en Aries es el proceso de parto del algo nuevo. Pero esto nuevo también tiene una energía atávica, animalesca, que tiene relación con lo ariano, ¿no? Es decir, aquella energía, si decimos que Neptuno también contiene en sí mismo el germen de toda la vida, es decir, el registro genético de todo lo que ha sido la vida, de todo ese proceso evolutivo, pues tiene también esa relación con lo primigenio. Y esto podríamos decir tiene dos implicaciones, ¿no? Que, bueno, claro, en este caso se va a expresar a partir de este lado más atávico y animalesco, porque eso tiene relación con Aries. Aries que es también una fuerza primigenia de la vida, del inicio, el arador, ¿no? El que abre los primeros caminos. Y bueno, las dos implicaciones vendrían a ser en primera instancia, pues que puede haber una gran tendencia a intentar volver a lo primigenio, tanto en el lenguaje artístico como en lo espiritual. Podríamos hablar primero desde ahí, de pronto en las estructuras sociales también va a haber una tendencia así. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que pueda que ocurran ciertas tendencias y movimientos espontáneos de personas que van a apuntar a volver a los viejos lenguajes, que van a reivindicar la importancia de rescatar las viejas técnicas que no involucran lo digital. Especialmente, digamos, es también ese carácter, por ejemplo, simbólico. Estamos como muy anonadados y fascinados por lo que puede hacer, por ejemplo, una inteligencia artificial y puede que estos grupos de personas empiecen a rescatar no solo la innovación técnica y los efectos especiales y lo increíble que se puede hacer con todos estos inteligencias artificiales que ya lo vemos también, digamos, tanto en la fotografía como en el desarrollo ya de películas, en donde los efectos son hechos, por parte de los efectos especiales son hechos con IA y demás. Y bueno, digamos que esto hace parte de esta suerte de intento de simulación, de la importancia que le damos a lo técnico y demás, pero ¿en dónde queda lo simbólico, no? Y quizás esos son esos elementos que van a tratar de sacar estos grupos. Y que es importante tener en cuenta y recordar que Neptuno, a diferencia de Plutón, como lo decía ahorita, Plutón es la dicotomía, o estás 100% conmigo o no estás y no te vinculas conmigo. En Neptuno es más bien ambiguo, ¿no? Soy todo, soy lo peor y lo mejor a la vez, ¿no? Y uno no, digamos, por eso es tan difícil de comprender el misterio neptuniano,
porque en el fondo es esa unidad indiferenciada y se nos muestra, claro, de manera aparente como aquello que separa, como aquel intento por romantizar, por idealizar, pero a la vez también es todo lo contrario, ¿no? Creo que esta puede ser una expresión muy propia de corrientes culturales, no solo artísticas, sino culturales y demás, y de personas que van a empezar a tratar de romantizar el pasado y de decir, es necesario volver a lo viejo, no quedémonos solo con estas prácticas culturales viejas, retornemos tratemos de hacer memoria, ¿no? De rescatar, y que esto tiene obviamente sus pros y sus contras. Digamos, pues en lo espiritual podríamos decir que se podrían atisbar ciertas tendencias a querer rescatar, por ejemplo, las viejas culturas precristianas, precoloniales, que podríamos decir que es como una búsqueda por una esencia que parece haberse perdido, ¿no? En medio de la tecnología y la ansiedad por la gratificación inmediata de las redes sociales, la ansiedad por estar siempre conectados, consumiendo algo, tener algo, estar rodeado de personas, pero a la vez nunca estamos vinculados con nadie. Y estamos otra vez tratando de volver a buscar esa esencia, algo muy relacionado con esta noción del romanticismo, ¿no? Dicho en otros términos, podríamos llamarlo como una suerte ahí como de neorromanticismo y demás, ¿no? Ahora que siempre tenemos ese tipo, utilizamos ese tipo de prefijos para denominar todo este tipo de comportamientos y tendencias sociales. Bueno, en fin, digamos que podríamos decir que, por ejemplo, el mismo neoindigenismo y todas estas corrientes espirituales como la Wicca y el neopaganismo en la magia y bla, 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 podríamos decir que se trata de algo que no es nuevo, ¿no? Que vienen ya desde hace 50, 70 años teniendo una fuerza, pero sin embargo creo que puede llegar a haber una suerte de proliferación cada vez más fuerte y de nuevas expresiones, de una renovación de todos estos elementos. Que aquí, digamos, claro, lo que les decía ahorita, esto tiene es un arma de doble filo, ¿no? Y todo tiene sus pros y sus contras. Y es que en esas tendencias, la energía neptuniana tiende muchas veces también a idealizar, ¿no? Entonces es idealizar el pasado. Y entonces, oh, tan bello, lo que éramos antes, y queremos volver a hacer, a recorrer, a captar esa esencia y bla, bla, bla. Pero también, digamos, en esa suerte de idealización, nos tendemos a perder en una fantasía, en algo que no es real, en algo que no podemos captar, porque ya no vivimos en esas épocas y porque hay toda una serie de huecos en términos históricos de lo que realmente fue esas culturas paganas como las culturas nórdicas, la cultura celta, etc. Y que en últimas ahí es una reconstrucción, una reinterpretación contemporánea de dichas prácticas, pero a la luz de lo que somos hoy en nuestro pleno siglo XXI con todos estos elementos, ¿no? Entonces el reto creo que de Neptuno en Aries con relación a esta cuestión de lo artístico, de lo cultural, de lo espiritual y demás, es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para no caer en esas tendencias? Aunque no, muy probablemente se va a caer en esa radicalidad de volver a tratar de ir hacia esa fantasía, a rescatar esa esencia que no existe, ¿no? Y que en últimas todas las épocas han tenido sus pros y sus contras, ¿no? Pues los celtas, los nórdicos, los romanos, etc., pues eran igual culturas que vivían en guerra, ¿no? Y estaban también, la gente estaba también educada dentro de la guerra y había combate y eran sangrientos y le rezaban a dioses para que también dañaran a sus enemigos. Es decir, es una visión también bastante maniqueísta el pensar en tratar de rescatar esos elementos que nos resuenan o nos producen nobleza o cierta resonancia con el amor y bla, 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 pero que en el fondo no eran tampoco lo que motivaba a estas culturas, ¿no? Entonces vamos a tender hacia eso, pero también va a haber, digamos, este otro lado en donde
va a haber una fascinación completa por estas nuevas tecnologías, por seguir, digamos, en esta frenesí de estar consumiendo constantemente productos, de estar consumiendo información en redes sociales, información que no nos da realmente ningún tipo de información útil, sino que es un impulso, una pulsión que no controlamos y que va a ser parte de esa dificultad, ¿no? De decir, claro, Neptuno nos va a decir es que son ambas cosas y cómo vamos a integrarlas es el reto ahora. Y bueno, por otro lado, ya para ir finalizando, debemos recordar el carácter también bélico de esta nueva transición, puesto que Neptuno en Aries abre paso a lo nuevo, pero no pide permiso para hacerlo, ¿no? De ahí que su expresión concreta en nuestro mundo, en la materia bruta, pueda ser algo sumamente potente y violento, ¿no? Sus efectos estructurales a nivel social y político puede que vengan cargados de la agudización de conflictos como el conflicto en Ucrania, en Siria, en Palestina, la nueva intervención estadounidense en Venezuela. Todo esto puede estar cargado de una suerte de ambiente distópico en muchos sentidos, una energía de destrucción, porque hay que recordar que en últimas también el nacimiento es sumamente violento, ¿no? Es decir, el abrirse paso por por todo ese ducto mientras las paredes uterinas están tratando de contraerse y uno ahí está tratando de salir y sale entre sangre y residuos y no. ¡Ah! Bueno, es algo sumamente brutal. Y bueno, claro, creo que la guerra nunca es bienvenida por quienes la padecen en carne propia, mucho menos. Y aquí vale la pena aclarar que yo no estoy hablando de una postura política, puesto que no me interesa en lo más mínimo debatir desde ese lugar. Este no es el canal apropiado para eso. Simplemente hablo desde las posibles tendencias que esta energía de Neptuno en Aries puede traernos para los años venideros. Todo esto en últimas hace parte de la energía cósmica que queramos o no tiene una expresión aquí en Malkuth, ¿no? Y todo esto dará lugar a la emergencia de nuevos gurús y nuevos salvadores de la humanidad, desde políticos, millonarios y personajes cuyos discursos se empiezan a calar en redes sociales y se hacen un nombre público, ¿no? Que Neptuno tiene esa relación muy fuerte con el salvador, la víctima y el victimario, ¿no? Entonces yo te voy a salvar, yo te voy a absolver de todos tus pecados, de todos tus problemas. Yo soy el camino, ven y compra mi curso y ven y únete a mi secta, a mi séquito y todo va a estar bien para ti en estos tiempos de caos, ¿no? Esa es también una energía muy propia de lo neptuniano. Y bueno, ante esto, querida audiencia, creo que debemos recordar la enseñanza profunda de Neptuno. Y es que al final no podemos ser salvados por nadie. La única salvación es desarrollar un trabajo espiritual personal, porque las respuestas las encontraremos adentro de nosotros, en nuestro interior. Claro que puede haber lugar para la construcción colectiva. Neptuno tiene que ver con la compasión y la comunidad. Sin embargo, Plutón en Acuario nos recuerda que la colectividad debe construirse horizontalmente y no a partir de la delegación de nuestro propio criterio y facultad de discernimiento y voluntad a un solo personaje, a una sola cabeza, ¿no? Que es lo peligroso de los gurús, de los salvadores, de los mesías, que nos dicen que nos van a sacar de la crisis, que nos dicen que nos van a sacar de los problemas y que en realidad se trata de cómo yo salgo de ahí a partir de mi propio trabajo. Y así, en esa medida puedo llegar a aportar algo. De lo contrario, no puedo aportar algo, sino que me vuelvo una carga, porque es que no me responsabilizo de mis propios problemas, sino que se los entrego y se los derogo a otro, ¿no? Entonces, Plutón en Acuario también nos recuerda eso. Y Plutón en Acuario ya ahora entra en ese trígono con Neptuno en Aries, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esos movimientos que ya nos van abriendo ese portal de lo transpersonal. Y bueno, estimados, espero que hayan disfrutado el escuchar este video tanto como yo disfruté grabándolo. Les pido dejen en los comentarios temáticas astrológicas que les gustaría que abordara en próximos videos o dudas que tengan. Y si desean agendar una consulta astrológica, pueden escribir al número que aparece en pantalla o visitar mi página web. No olviden seguirnos en Instagram, el enlace aparece en el resumen de este video. Muchas gracias y buen camino.